Bueno, nos acompaña hoy un amigo de la casa, como es Antonio García Martínez, licenciado en Derecho, procurador de los tribunales desde 1985 y fundamentalmente escritor, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Para presentarnos un libro maravilloso que tengo por aquí, perdón, que es Franco Battiato y la búsqueda espiritual. Él es un seguidor, ha sido un seguidor siempre de la vida de Franco, del gran músico Franco Battiato, ¿no? Y nos va a contar su faceta más espiritual, ¿no? Cómo ha interpretado las canciones. Bueno, que yo creo que nos hables directamente del libro y de tu experiencia con Franco Battiato. Que bienvenido a Mágica Vida, una vez más. Muchísimas gracias, Nino, por esta oportunidad que me das para hablar sobre un ser extraordinario como fue Franco Battiato. Y bueno, como bien dices, he escrito un libro sobre él porque, bueno, yo sigo toda la trayectoria de Franco Battiato desde principios de los 80 hasta su fallecimiento en el año 2021, o sea, más de 40 años que tengo toda la discografía de él. Y entonces, pues efectivamente, muchos conocen a Franco Battiato por su faceta de cantante, pero muy pocos por esa faceta espiritual y humanística que tenía Battiato, ¿no? Mm. Eh, entonces, Battiato nos ha dejado un gran legado, no solo musical, sino de enseñanzas por su constante búsqueda espiritual. Oye, ¿por qué esa atracción tuya hacia Battiato? Que yo creo que has visto pues, muchísimos conciertos de él a lo largo y ancho de Europa, ¿no? Pues sí, esto, desde luego fui a muchos conciertos, sobre todo cuando venía a España, iba a casi todos los conciertos y luego, pues sí, también he estado en Europa en algún concierto. Y bueno, pues me atrajo mucho sus canciones, el texto de sus canciones y bueno, sobre todo algo que me atraía mucho, ¿no? Esas canciones cuando hablaba de centro de gravedad permanente, la era del jabalí blanco, eso me llevaba al estudio de ese test de qué es lo que he querido hacer con las canciones de Franco Battiato, pues canciones que hablaban de alusiones, referencias a la espiritualidad, a la religiosidad, a, al misticismo en general. Y entonces, bueno, pues no solo en las canciones que me gustaba mucho, sino que luego esas enseñanzas que transmitía en las canciones me hizo estudiar a Gurdjieff, el Cuarto Camino, me hizo estudiar René Guénon, en fin, Sí. un flechazo. Flechazo. Sí, además porque él fue un seguidor o estudioso de diferentes corrientes espirituales, ¿no? Sí, sí, así es. Esto, él pasó por muchas corrientes espirituales. Diríamos que cronológicamente, yo diría que él empezó en el Cuarto Camino de Gurdjieff, luego del Cuarto Camino, bueno, si quieres, si hay gente que no conoce qué es el Cuarto Camino, Gurdjieff decía que había tres caminos: el camino del yogi, que es el yogi, lo que hace es el trabajo mental, diríamos. Está el del fakir, que es el trabajo físico, y el del monje, que diríamos que es el trabajo emocional. Entonces el cuarto camino unifica, según Gurdjieff, esos tres caminos, ¿no? Entonces el camino, un camino que él diría que es un camino práctico de la vida cotidiana, ¿no? Porque lo que hacía Gurdjieff es que condensaba budismo, sufismo, bueno, una serie de corrientes espirituales, las condensaba y bueno, transmitía así sus enseñanzas. Entonces, él empezó en el cuarto camino, luego siguió con el sufismo, porque hay mucho, mucho en el cuarto camino de sufismo. Y se introdujo en el sufismo, pasó, diríamos, al budismo, sobre todo el budismo tibetano, y luego yo creo que él terminó en el misticismo cristiano, sobre todo en
Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, los Padres del Desierto. Eso yo diría que sería la trayectoria eh, espiritual o los diferentes caminos que él estuvo recorriendo durante toda su vida. En toda su vida. Curiosamente, él, por lo que he visto en tu libro, ¿no? Que decía, porque yo de Batiato, sinceramente, o sea, yo, en un centro de gravedad permanente que noche se la cantaba un buen amigo, ¿no? Y voy a entrevistar a un estudioso de un seguidor de Franco Battiato, pero no sabía, no conocía esta faceta espiritual. Pero él, curiosamente, por lo que he leído en el libro, y tú bien sabes perfectamente, dice, soy un hombre espiritual, pero no tengo parroquia. Eso es. Sí, sí, él lo decía. Él no hacía proselitismo. Él podía hablar de hinduismo, podía hablar de budismo, de sufismo, pero él no hacía proselitismo de ninguna. Él decía que no tenía parroquia porque no, eh, vamos, no seguía ninguna vía o camino de una forma. Él aceptaba todas de alguna forma, ¿no? Entonces él decía, dice, yo vivo en lo sacro y mi música y mi vida se refleja en esa dimensión. ¿Eh? Ujú. En- mm, Realmente Franco Battiato no hacía proselitismo de ninguna religión. ¿Mm? ¿Y por qué dices que Franco Battiato era un verdadero hombre del Renacimiento? Pues era un hombre del Renacimiento porque él era muy polifacético, ¿eh? Era poliédrico, diríamos, eh, intelectual, místico, porque no, es que él fue no solo cantante, como se le conoce, también fue, bueno, compositor, fue director de cine, fue pintor, orientalista. Bueno, para mí ha sido un hombre del Renacimiento en nuestros días. ¿Mm? Ahí es nada, desde luego. Oye, sus canciones, como son un verdadero, tienen todas un verdadero significado espiritual, ¿no? O casi todas, no sé qué dirías. Bueno, no todas, no todas, no todas. Yo he analizado 82 canciones que creo que ahí sí tiene un significado en parte del texto que sí tiene un significado espiritual. ¿Eh? Ujú. Entonces, me ha interesado esa faceta, aunque realmente me gusta toda la música de Franco Battiato. ¿Eh? Además era un verdadero meditador, ¿no? Un apasionado de la meditación. Él, después de una crisis existencial que sufrió en los años 70, una crisis muy importante, entonces empezó a interesarse a partir de ahí por la espiritualidad y muy concretamente por la meditación. Él tuvo más de 40 años meditando, él meditaba, lo decía muchas veces, 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, entre 45 minutos y una hora, y fue un gran meditador. Un gran, él decía, sin la meditación sería hombre muerto. O sea, fíjate hasta dónde, y dice que con la meditación descubrió su realidad interior. ¿Eh? Como has dicho, a finales de los años 60, ya el 70, casi 69 por ahí, cambió, parece ser que cambió, o no cambió, comenzó con una nueva etapa musical. A mí me ha gustado mucho porque en el libro, bueno, una etapa musical que ya no dejó, pero a los que le preguntaban que por qué cambió, me ha gustado mucho lo que dice, porque como dice, como dijo aquel poeta armenio, solo los estúpidos no cambian de opinión. ¿Qué opinas? Me ha encantado esa frase. Sin ánimo Pero de era que nadie se nos ofenda, pero... muy intelectual, un gran. El, hablábamos hace un momento de las corrientes espirituales. Aún así, él llegó a ser muy crítico con algunas corrientes, ¿no? Sobre todo con la falsa espiritualidad, realmente, ¿no? Por supuesto, hay una canción que critica mucho, a- se llama Magic Shop, tienda mágica, pues él critica a toda la espiritualidad, pues bueno, que Buda se pierda la espiritualidad porque Buda va en nombres de discotecas, de
un hombre de, yo qué sé, de... eh, Sí, mm, que se el- utiliza. se utiliza todo de una forma muy frívola, diría, ¿eh? Y entonces él criticó esa espiritualidad tan frívola, ¿eh? Magic Shop es una crítica y en otras, por ejemplo, otras canciones también hay una crítica a la Iglesia Católica en respecto a las homilías actuales con músicas y tal que pierde la espiritualidad o el ritual espiritual que debe tener una misa. Decir, defendía que debían ser en latín. Entonces, para buscar mayor espiritualidad, que se había perdido, que se va a la misa como el que va a una pescadería o va a una verdulería a hablar y se perdía ese contacto con lo divino, ¿no? Sí, parece ser que también es cierto, ¿no? Que era muy crítico con la Iglesia Católica, pero sin embargo luego él ofreció un concierto en el Vaticano, o creo que fue muy crítico con el Vaticano, ¿no? En sí. Él era crítico con las altas esferas de la Iglesia Católica. En cambio, con, con los sacerdotes bueno, pues se dedicaban a, a- a- a estar con la gente, a, a- bueno, pues, cito ahí en el libro, pues un sacerdote que conoció en Palermo, que bueno, pues daba refugio a no sé cuántos cantidad de inmigrantes. Realmente ahí él veía religi- la verdadera eh, y no en el Vaticano, ¿no? Porque en el Vaticano, pues, no representaba lo que era eh, la- lo que es la Iglesia. Y lo que te iba a decir hace un momento, ¿no? Curiosamente ofreció un concierto en directo en el Vaticano al Papa Juan Pablo II y creo que salió, vamos, para él fue casi una bendición, si se puede decir así, que se quedó muy satisfecho, ¿no? Muy feliz. Sí, sí, esto, él no lo, bueno, no se lo creía cuando le llamaron, porque el Papa Juan Pablo II quería, fue el primer cantante que dio un concierto, digo, de música, diríamos, pop, o que dio un concierto en el Vaticano. Y en concreto, Juan Pablo II eligió las canciones que quería que cantara. Por ejemplo, cantó Y te vengo a buscar, que es una canción que no cabe duda que se refiere a la divinidad o a Dios. Cantó La sombra de la luz, creo recordar. O sea, cantó el repertorio, lo eligió el propio Juan Pablo II. Ujú. Qué bien. Una de las canciones de la que te he hablado antes, del centro de gravedad permanente, centro de gravedad, ¿qué significado tiene esta canción? Centro de gravedad permanente se refiere, es en las enseñanzas de George Ivanovich Gurdjieff. Yo recomiendo mucho siempre su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, que realmente lo escribió Uspensky, que fue un discípulo de Gurdjieff, pero es sobre las enseñanzas de Gurdjieff. Y ahí habla de que el ser humano tiene varios centros. Habla de un centro instintivo, de un centro físico, de un centro intelectual, de un centro emocional y un centro sexual. Entonces, viene a decir que en algunos hay un centro mucho más desarrollado que otros, ¿no? Uno a lo mejor tiene el centro emocional más desarrollado y otros menos desarrollado el intelectual. Entonces, para que funcionen los centros en armonía y que el ser humano esté en armonía, había que encontrar ese centro de gravedad permanente, que él llamó Gurdjieff. Y en relación a la canción que comentabas antes, La sombra de la luz, él mismo dijo que es la cúspide de su producción. ¿Tú qué crees? Sí, sí. Yo creo que es una de las canciones
espirituales más importantes. Yo creo que es de las más icónicas porque La sombra de la luz, yo cuando lo analizo creo que habla de la meditación, porque dice, eh, en concreto, si me permites, en el libro La sombra de la luz, dice, defiéndeme, la canción, de las fuerzas contrarias en el sueño nocturno cuando no soy consciente, cuando mi sendero se hace incierto, y no me dejes nunca, no me dejes nunca más. Yo creo que aquí se refiere a la meditación, y en esta canción en concreto, eh, eh, porque dice, porque la paz de ciertos monasterios o la armonía vibrante de todos mis sentidos solo son las sombras de la luz. Recuérdame lo infeliz que me siento lejos de todas tus leyes, cómo no malgastar el tiempo que me queda. Eso es lo que dice en La sombra de la luz, y dice esto que cito yo en el libro, el mismo Baqueto dice, ha habido mujeres que al escuchar esta canción han hecho votos después de haberla escuchado. Y esto me hace muy feliz. No sabía decir si una canción determinada transmite señales particulares, pero seguro que lo siento. Son facultades que se afinan siguiendo ciertos itinerarios y que revelan pistas hacia otro, más alto y más pura dimensiones. El caso es que se abren determinadas puertas, ¿eh? Y entonces él decía que incluso esta canción se oía en monasterios de clausura, ¿sabes? O Sí. sea, una de las canciones, diríamos, de las más de la canción canto sacro, ¿no? Y otra de las canciones que me ha llamado mucho la atención de lo que he visto en el libro es La cura, que es una canción de amor, pero explícanos qué significado le da el amor aquí. El cuidado, la cura en italiano, en español el cuidado, para mí es una de las canciones de amor más preciosas que he escuchado. Es una canción de amor, es una canción de amor, pero un amor, pero no solo un amor de pareja. El cuidado, en el libro tengo QRs donde se pueden escuchar las canciones y luego están analizadas. Yo digo que es una canción de las más íntimas e icónicas que sondea el tema del amor y se convierte en las más brillantes de su repertorio. ¿Eh? Fíjate, Nino, cómo empieza la canción, qué maravilla de canción, que dice, te protegeré de los miedos a la hipocondría, de los trastornos que desde hoy encontrarás por esta vía, de las injusticias y de las mentiras de tu tiempo, de los fracasos que por tu talento fácilmente atraerás. Te aliviaré del dolor y de tus cambios de humor, de la obsesión que hay en tus manías. Superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz, y envejecer no podrás. Te curarás de cada uno de tus males, porque eres un ser especial y yo siempre te cuidaré. Qué maravilla, ¿eh? Una maravilla. De hecho, se la leí a mi chica el otro día y digo, mira qué bonito, qué canción, qué letra más bonita de una canción, qué declaración de amor tan profunda y tan maravillosa. Porque te cura, bueno, no sé, a mí me parece, pero luego no me extraña que te parezca un verdadero canto al amor en la mayor profundidad que puede significar el amor, creo yo, no sé. Yo en el libro, hablando de esta canción, digo, es sin duda de las más bellas canciones de amor que he escuchado, basada en las emociones, la comprensión, el cuidado, la superación de las limitaciones de la persona amada, teniendo por otra parte un componente poético, sagrado y de despertar. El cuidado, yo digo, es una canción sublime con un delicado y conmovedor texto y una música cautivadora, de esas canciones que cuando la escuchas sabes que puedes sobrellevar
los dolores que comportan la existencia y que tiene la capacidad de sanación. Luego una interpretación también muy profunda, muy espiritual. No, no, de verdad que es, bueno, el libro, todo el libro, ¿no? Oye, una cosa, él como en alguno de sus temas hablaba sobre el sexo y la castidad, ¿no? ¿Cómo lo has interpretado? ¿Qué decía, ¿no? ¿Qué significado tenía para él la sexualidad? Bueno, él no entendía la sexualidad. Eh, Hay una canción de él que se habla es entre sexo y castidad, porque A dice eso me refería. entre sexo y castidad, ¿no? Es una canción, si me permites, entre sexo y castidad. Dice, dice Battiato, palabras de Battiato. Hay un malentendido entre el amor y el sexo. Muchos creen que es un sentimiento que explota en tensión sexual, pero en realidad es un desarreglo. Un orgasmo es algo más complejo que la eyaculación. Es la prueba general de abandonar el propio ego. El acto sexual, el coito que culmina en el orgasmo, es para mí como una prueba general del definitivo abandono del cuerpo. A través del placer sexual no se pone frenos y por lo tanto uno sale de uno mismo. Y en otro momento, esto cuando habla de sexo, pero dice, la castidad es algo genial, según él. Cada vez que participo en un proyecto de arte, mis energías sexuales se transforman en un acto creativo. No estoy disponible para nada más que para esto. El verdadero cautiverio es cuando eres esclavo de tus sentidos. Desafortunadamente todavía tengo que lidiar con el impulso sexual, pero no veo, pero no veo la hora que llegue la paz mental. O sea, él se dividía un poco entre la sexualidad, pero él buscaba, y lo habla en sus canciones, cuando habla incluso en la sexualidad, habla de sexualidad sagrada, ¿eh? De sexualidad sagrada, no una sexualidad... Tantra, en mm, realidad. Era un estudioso del Tantra también, ¿no? sí, sí, él fue un estudioso del Tantra. Y hay una canción también que habla del Tantra. Estuvo soltero toda su vida. Sí, él permaneció soltero toda su vida. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Y otra de las frases que me ha gustado mucho decía que no era pesimista, que era realista. Sí, ¿cómo interpretas esto, no? Era. Bueno, un pesimista sería un optimista bien informado. Vale, vale. Entonces, claro, yo creo que él era una persona, para nada era pesimista, ¿eh? Para nada era pesimista. No le gustaba ciertas cosas de la sociedad, eh, no le gustaban ciertos, la política, pero no era una persona pesimista. Hay una canción de las últimas que se llama Testamento Ujú. y refleja verdaderamente lo que era él. Él realmente le gustaba la vida, tal como es la vida, ¿eh? Con todo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que no era una persona pesimista para nada. Hablar del testamento y el testamento junto con otra canción, creo que es, la tenía apuntada por aquí, no me acuerdo ahora, testamento junto con el espíritu del abismo, que son sus dos canciones como testamento espiritual, ¿no? Dices en el libro. Fueron las últimas canciones, sí, sí. Ujú, Fueron las últimas canciones y me gusta mucho decir que cuando un periodista español le hizo una pregunta, cuál era verdaderamente el testamento o el legado que Franco Battiato querría dejar. Y él contestó, la honestidad. Qué grande. ya. ¿Eh? No dijo, no, pues quiero dejar toda
toda mi música y que... No, no, él dijo la honestidad. Qué gran respuesta. ¿Eh? pero ¿Verdad? grandioso. A mí lo que me gusta mucho de Franco Battiato, en la ética, la unidad de vida. Ética y estética, ¿eh? En Battiato están unidas. Y muchos que conocieron a Franco Battiato lo dicen así. Era una persona muy coherente y honesta. ¿Qué mejor se puede hablar de una persona que diga es coherente y honesta? Desde luego, dos grandísimas virtudes para mí. No, no, estoy contigo totalmente. Oye, por cierto, él cantaba en italiano, en castellano, en español, en francés, en inglés, ¿no? Sí, le encantaba estudiar idiomas. Eh, Él hablaba, o sea, hay muchas canciones, pero bueno, en alemán, en árabe, en francés, en inglés, en italiano, español, bueno, manejaba y además muy bien los idiomas. Él estudió, le encantaba estudiar idiomas, le gustaba mucho. Sí, sí. La muerte, la reencarnación. Háblanos sobre lo que él decía, qué opinaba sobre ella. Bueno, Franco Battiato se preparó toda su vida para afrontar la muerte. Saber morir es el gran secreto de la vida. La vida es un aprendizaje para la muerte y porque es el momento más importante. Los dos momentos más importantes del ser humano es nacer y el otro momento es morir. Y bueno, esto, Battiato decía, pensamos que somos eternos, y esa es nuestra desgracia, porque realmente en las escuelas deberían enseñar, eh, eh, él hablaba mucho de que las escuelas deberían enseñar meditación y otra cosa que deberían enseñar es la muerte, porque incluso él muchas veces lo decía, dice, los egipcios hicieron toda una civilización, ¿eh? Que la construyeron en torno a la muerte. Y él, verdaderamente, la gente que le conoció y en los últimos momentos dijeron que él estaba preparado verdaderamente para la muerte y que, bueno, dejó la vida con una sonrisa, con una dulzura, que estaba sereno, estaba preparadísimo para ese momento. Y yo creo que es el momento más importante de la vida, prepararte y saber que tienes que dejar este mundo. Él creía en la reencarnación, él creía en la reencarnación y que, bueno, pues que eh, pasarías a otra, te transformabas en otra dimensión. Aquí estamos, hay una canción que también en el libro la desarrollo, se llama De Paso, y ahí también habla de reencarnación y tal. Y él era profundamente creía en la reencarnación. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir, que lo anotas en el libro? Las últimas palabras, Creo que sí, ¿no? Me parece que pones en el libro. no, hablo de al final de la muerte, hablo de todos los que le conocieron, cómo afrontó la muerte. Pero yo creo que nadie dijo cuáles fueron las últimas palabras que él pronunció. Pues igual me he confundido. Yo he querido pensar que, Sí. que las dijo. Oye, si te vamos a ir terminando ya la entrevista. Mm. Si te encontraras ahora con Batiato, imagínate que aparece ante que está vivo, ¿no? Que aparece, que vuelve, que está aquí contigo, ¿qué le dirías? Pues le digo muchísimas gracias porque ha sido la banda sonora de mi vida. Y realmente ha sido un maestro que he tenido, un maestro a lo mejor a la distancia, pero para mí me ha aportado muchas cosas en mi vida. Me ha aportado a través de sus canciones ir a un viaje interior hacia la meditación, hacia la contemplación. Entonces, le da- sería todo gratitud,
lo que le diría. ¿Te quedarías con alguna canción de todas? Esto es como una pregunta complicada, ¿no? Es como preguntarle a un padre por su hijo Me gustan todas las canciones de Batiato. todas. No hay una que te guste más que otra, que te digas esta. Has hablado He ya de algunas, ¿no? Pero ¿te inclinarías por alguna en concreto? mencionado aquí La sombra de la luz, El cuidado, eh, y te vengo a buscar, Centro de esto, Centro de gravedad permanente. Son, es que no puedo elegir una Nada, canción. nada, no te preocupes. Yo sé que es una. Ya sabía que te iba a hacer una pregunta complicada, ¿eh? Lo sabía por la pasión que has tenido siempre por Batiato, además todos los conciertos que has asistido. Querido Antonio, no te quiero entretener más, que muchísimas gracias. Enhorabuena por este trabajo tan enorme que has hecho con este fantástico libro, Franco Battiato. Aquí lo tenemos. Y La búsqueda espiritual, editado por Mandala Ediciones, Antonio García Martínez. Lo dicho, no sé si quieres añadir algo más. Pues muchísimas gracias, Nino, por esta entrevista que me has ofrecido. Y bueno, pues hablando del libro, he puesto en el libro alma, amor, sentimiento y pasión. Entonces, y eso los lectores yo creo que lo verán en el libro. Que muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, de verdad, una manera muy bonita de terminar esta entrevista que para mí me ha gustado mucho. De verdad que enhorabuena y muchísimas gracias. Y gracias a nuestro querido amigo Ramiro Calle por ese prólogo tan bonito que ha hecho en el libro, por supuesto. Libro que podéis encontrar en cualquier librería o bueno, también lo podéis pedir a través de Mandala Ediciones. No, no te entretengo más. Gracias, Antonio. Un abrazo muy grande. Pues sí, otro para ti. Muchísimas gracias.